Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por conectarse, por estar súper puntuales y por sumarse a esta charla llamada Peer Reviewed con propósito, calidad, funcionalidad y estándares. Esta charla está liderada por Andrea Cárdenas, quien es Senior Full Stack en Pragma. Y bueno, antes de cederle la palabra a Andrea, si tienen preguntas durante el espacio, pueden ir dejándolas en el panel de preguntas y respuestas y yo se las estaré leyendo a Andrea en los momentos que ella considere adecuados. Listo, espero que este espacio sea de mucho aprendizaje para todos. Y ahora sí, bienvenida Andrea, el espacio es todo tuyo. Buenas tardes para todos. Permítame, les voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Geraldine, que estás viendo mi pantalla? Ahí la estoy viendo. Entendido. Pues bueno, bienvenidos al espacio. Vamos a charlar un poco acerca de lo que es la revisión PAR o peer review, cómo hacer una revisión de código para asegurar la calidad, la mantenibilidad y sobre todo la coherencia técnica. El objetivo de esta sesión es que nos vayamos con la idea, con el propósito de entender que la revisión PAR más que un punto, digamos que dentro del desarrollo de software cualquiera, agrega demasiado valor y es demasiado fundamental en la producción de un software de calidad. Me presento, mi nombre es Andrea, soy Magister de Ingeniería de Software de la Universidad de los Andes, soy desarrolladora full stack Java y Angular, apasionada por la calidad de código y el backend como tal. Soy líder técnica de equipos de alto desempeño, impulsora de la cultura de ingeniería y el aprendizaje continuo. Ya ingresando, ¿cuál es el propósito de una revisión PAR? La validación del código en general, la funcionalidad, la mantenibilidad del código. No se trata solamente de aprobar un merge. Eh, ¿Qué hacemos en la validación de un peer review? En general, esto que quiero que entendamos que no se trata de un solo trámite, de como un punto, como les decía, en el estándar de ingeniería de software, sino que también que es una parte supremamente importante en la práctica de ingeniería que garantiza una calidad técnica, un aprendizaje en pares. Este es una práctica que se recomienda mucho en algunos espacios, hacerla en una revisión. Digamos, síncrona, en la que te sientas con el revisor, con la persona a la que vas a revisar, con el reviewer y el código, pues, la persona que está entregando el código, y van aprendiendo, ¿sí? Porque no solamente, digamos que usualmente la revisión la hace pues una persona que tiene un perfil un poco, o un conocimiento un poquito más alto que la persona que desarrolla el código. Sin embargo, siempre hay un aprendizaje, siempre hay algo que aprender y algo que entender acerca de esa revisión. Reduce defectos antes de llegar a la producción. Aquí es importante anotar que, como todos conocemos, pues la parte del desarrollo de los sistemas o el software no es como un 100%, no existe un 100% y creo que nos lo demostró esta semana Amazon Web Service con su caída, pero sí nos ayuda bastante a reducir los defectos, a reducir problemas que van a afectar, que pueden llegar a afectar en la producción. Fortalece la cultura de colaboración y la responsabilidad compartida, ya que al sentarse a revisar el código y a validar, hay una parte sí, es el código de esta persona, pero también hace parte de mi revisión y que no se me ha pasado ciertas cosas, ¿verdad? Voy a empezar charlando un poco acerca del estándar de Git Flow, como para adentrarnos en qué parte del proceso usualmente se hace una revisión par dentro de la industria. ¿Qué es el estándar de Git Flow? Es una estrategia de ramificación, una estrategia de branches, como se habla en inglés, donde tenemos ciertas ramas que son ramas protegidas. La rama Develop, la rama certificación o release, y una rama main. Usualmente, ¿cómo viene este estándar? O esa parte de estrategia de branches. La rama Develop es una rama de la que usualmente saca todos los desarrollos. Y aquí, usualmente un desarrollador saca una rama de Develop y la baja a una rama Feature. El estándar dentro de la industria es
denomina la FT, cual cada empresa o cada organización tiene como su propio estándar. Sin embargo, pues eh, en general se utiliza que se denomina con FT, hablando de feature o funcionalidad, un número descriptivo de lo que de pronto de la historia de usuario que se tiene en Atlassian o en Azure, y una descripción corta de lo que está haciendo ese código, ¿sí? De la funcionalidad que se está desarrollando. A partir de ahí, el desarrollador baja a su rama feature, desarrolla y posteriormente integra nuevamente a develop. Entonces, para esa integración, ahí hay una pues, validación inicial de revisión par. Entonces, a través de un merge request. Se recomienda muchísimo, muchísimo que no se hagan merge directos a las ramas de develop o a la rama main o a la rama de producción o a la rama de QA. ¿Por qué? Porque así no se puede controlar el código. Usualmente se protegen las ramas, pero donde no se han protegido, es importantísimo que haya como ese pasito de validación antes de integrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se integró un código de mala calidad y entonces se rompió como tal las funcionalidades. Y Develop como tal no es como una rama en la que voy a hacer pruebas y general. O sea, sí, sí pruebo, pero pruebo con un código que efectivamente yo he validado dentro de una rama Fisher y voy a subir entendiendo que está funcional. ¿Por qué? Porque se supone que esa rama de develop, cualquier desarrollador va a coger ese código y va a empezar a desarrollar. Entonces, si ya viene con defectos, pues va a haber problemas. Entonces, es un poco como de conciencia de qué se debe, de que esas ramas siempre deben estar estables y cualquier desarrollador podría bajar el código de ahí y desarrollar en cualquier momento. Entonces, ahí viene una primera validación. Posteriormente, usualmente se utiliza la rama de certificación o rama release, que es donde calidad o testing o QA testing hacen la validación del código y de funcionalidad, validación de código, no, perdón, de funcionalidad como tal. Y usualmente vuelve a haber un merge request o un pull request, depende em, de la empresa donde estamos poniendo el código, ¿verdad? Y ahí también debe haber una validación. De allí de certificación o de release, digamos que allí QA encontró un problema con el código o algún error, entonces usualmente sacamos una rama hotfix o FX, usualmente un fix, que nos dice vamos a corregir ese error en específico, ¿sí? Usualmente saca de release, se corrige, va nuevamente con merge request. Es importante que en toda la parte de los procesos haya una revisión de qué se está inyectando en el código. ¿Por qué? Porque eh, a veces por el afán o por decir, oye, necesito desplegar esto supremamente rápido, se pasan cosas importantísimas, por ejemplo, no sé, como la contraseña de una cuenta en específico, algo supremamente grave. Entonces, es importante en todos los steps, hay que hacer una validación de código. Entonces, finalmente, bueno, de certificaciones tiene un fix, se baja a develop, ya nuevamente develop está estable, cualquiera puede agarrar y bajar sus ramas desde ahí, desde develop. Y en algún punto de la historia, usualmente, pues vamos a ir a main o a la rama master o a la rama de producción, también a través de un merge request controlado, y allí se van a hacer las pruebas en producción. Entonces, importante que haya siempre una descripción clara de qué es lo que está haciendo ese commit, que haya un issue que esté relacionado, como les digo, un código que nos indique qué historia se está desplegando, qué historia se está resolviendo y que los commits sean limpios. Otro estándar que se recomienda es que no haya más de 400 líneas de código en cada una de las revisiones, en cada uno de los commits. Entonces, es funcionalidad a funcionalidad. Continuando, que es una revisión PART. Entonces, una revisión PART debe revisar diferentes casos, diferentes tópicos, por decirlo así. El primer tópico se trata de una revisión funcional. Entonces, se valida que se cumplan los requisitos funcionales. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo bajar el código, desplegarlo, empezar a hacer pruebas, eso no lo va a hacer un QA. Em, una recomendación es, como les platico, sentarse de manera síncrona en algunos casos donde ustedes lo vean necesario
revisar, decirle, oye, ven, despliega, súbelo, miremos, probemos cuál es el request, cuál es la response, qué decía la historia, estamos bien. Como tal, no es como revisar criterio a criterio, porque finalmente esa es una responsabilidad como del área de Cuba y del desarrollador que está desarrollando, ¿verdad? Pero sí a nivel general, que efectivamente si estoy diciendo que estoy desarrollando un servicio, sí exista, que haya un endpoint, en fin, que no rompa funcionalidades existentes, digamos que si es una funcionalidad que realmente impacta, entonces que todas las demás estén estables y que estén funcionando, que cumpla requisitos no funcionales de rendimiento, de seguridad, de estabilidad, eh, que no haya hotspots o problemas de seguridad graves. En general, esa es una de las cosas que se debe revisar en esa parte funcional. Que haya una validación de condiciones límite, entonces que haya un manejo de excepciones adecuado, que que efectivamente si yo estoy diciendo que voy a mandar, no sé, un valor de miles de millones, el campo que se está recibiendo, si efectivamente, pues me reciba los miles de millones, ¿no? No que tenga una restricción de 123.000, no sé. Y finalmente, que el Bill Review esté centrado en una sola responsabilidad, una sola funcionalidad. Es muy común que en algunos casos, digamos, voy a desarrollar historia uno, historia 2, historia 3, y entonces mando un solo commit. Eso es una muy mala práctica en el sentido que falló uno de esos tres. Un ejemplo, falló uno de esos tres, entonces tengo que reversarlo todo. No sé exactamente en dónde falló. Entonces, usualmente vamos una funcionalidad a funcionalidad, entregamos valor continuo y de esa forma podemos ir validando que lo que estamos inyectando esté correcto. Eh, Hablando de lo que es calidad técnica como tal, arquitectura y estructura. Uno de los primeros puntos a revisar es la arquitectura del proyecto. Si yo tengo una arquitectura, no sé, hexagonal, pues yo debería validar que efectivamente el código que estoy inyectando está en una arquitectura hexagonal. Si es MVC, pues que efectivamente esté en las capas delineadas. Entonces, se debe validar que esa arquitectura se dé, ¿sí? El segundo punto es una alta cohesión y bajo acoplamiento, es decir, que las clases hagan una sola cosa, ¿sí? Y que haya bajo acoplamiento de clases, porque pues es uno de los principios, digamos, en el desarrollo de software, que no sea como un código espagueti que finalmente cualquier cosita que tú le hagas cambios se vaya al piso. Una correcta inyección de dependencias, estamos en el caso de Java, pues hablando de Spring, que efectivamente estemos inyectando adecuadamente, de modo que no haya justamente tanto acoplamiento, un acoplamiento fuerte en la aplicación. Que no haya dependencias cruzadas entre capas, es decir, que yo, por ejemplo, puse un modelo por allá en infraestructura o puse no sé, un servicio REST en una capa de aplicación, en una capa de modelo, depende también muy de la mano de lo que es la arquitectura. El uso correcto de patrones, si vamos a utilizar providers, si vamos a utilizar factories, entonces que efectivamente, si yo nombre una clase como provider, efectivamente sea un provider, ¿sí? No sea un builder. Em, un código reusable y finalmente un código extensible. Estamos siempre en desarrollo de software, es una característica, está abierto a crecer, pero cerrado a cambios. Entonces, que sea extensible y que sea algo que se pueda reusar a través de la aplicación. Em, Aquí les quiero mostrar unos ejemplos de cómo se inyectan unas dependencias y de cómo estaría, digamos, en una revisión par, qué ver en este caso. Por ejemplo, estamos hablando de una inyección de dependencias y esta es una clase, unas clases test generales. En el primer lado, en el lado derecho, veo un inject mux que me dice que la clase está inyectada. En el segundo caso, al lado izquierdo, yo veo, por ejemplo, un before each y un setup new personal use case. Eso me dice que ahí se instanció la clase directamente ahí en ese caso pues está mostrando que no hay una inyección de dependencias adecuada. Aquí en esta diapositiva les quiero mostrar el mismo caso, pero utilizando, por ejemplo, Mapstruct. Y ese mapper, por ejemplo, en el caso de cuando estamos utilizando la instancia, hacemos un mapper get mapper y ahí obtenemos una instancia. Ahí tenemos en ese caso un acoplamiento fuerte. Y si nosotros llevamos esa instancia
a una clase por separado, podemos tener problemas en un acoplamiento fuerte. Por otro lado, en el lado derecho tenemos un Component Model Spring y en este caso lo que hace Spring lo que estamos haciendo es entregarle la responsabilidad a Spring de que inyecte los beans o que inyecte las clases que necesitamos. Entonces, de esa manera tenemos, tenemos las dependencias abiertas y podemos cambiar interfaces y demás en cualquier momento digamos que sin tener que hacer eh, mayor, mayores cambios o hacer que esto sea como una caída de dominó. Este, por ejemplo, es un ejemplo también de inyección de dependencias, pero hablamos de un caso de uso. En el primer caso, en la parte de arriba, vemos una inyección de dependencias en la que nosotros le permitimos a Spring que haga la entrega de las clases. em, a través de este requires as constructor. Y en la parte de abajo vemos que efectivamente hacemos un new payment calendar event adapter, que lo que nos está diciendo que tenemos un complemento fuerte. Es decir, ahí si yo en algún momento necesito cambiar el adaptador, ¿cierto? Necesito cambiar el adaptador, entonces tengo que entrar a esta clase y hacer el cambio. En el caso de arriba, yo no sería totalmente transparente si yo en algún caso necesito cambiar por alguna razón el adaptador, porque ya no voy a utilizar un R2DBC, sino voy a utilizar un JP, en fin, o sea, no tengo que hacer ese cambio directamente en todas las clases a donde entre. Em, Aquí quiero charlar acerca de lo que es código y estilo. En este caso también se debe revisar, por ejemplo, eh, que se cumplan los estándares de formato y de estilo de acuerdo a la organización o al proyecto en el que estoy. Usualmente, por ejemplo, las clases las denominamos en el estándar de la industria en Pascal Case, los métodos en un Camel Case. eh, los atributos igual en un camel case. Hay organizaciones que utilizaban snake case o otro tipo, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros vamos a validar es que efectivamente se cumplan pues los estándares de nuestro proyecto, de nuestra organización. Si no hay, pues usualmente pues nos llevamos a los de la industria. Nombres claros y coherentes. Si yo tengo que explicar qué hace un método, qué hace un atributo, entonces no está claro el nombre, ¿sí? Si yo, un nombre de un atributo que se llama X, pues no me dice nada, ¿sí? Ahora, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un método que dice calcular, pero que calcula, ¿sí? Diferente a si yo lo llamo calcula valor bruto de liquidación o liquidación, entonces ya me tengo claro de qué se trata, qué es lo que hace ese método, no necesito agregar un comentario. Justamente esa es también una mala práctica, que haya demasiados comentarios en el código, porque eso, primero, pues ensucia el código. Segundo, nos dice que no está claro de qué es lo que está haciendo, que tal vez los nombres no están claros de los atributos, de los métodos, el nombre de la clase, en fin. Deben haber métodos pequeños y expresivos. Si yo tengo perdón, un método que tiene 15 o 16 puntos de if o de validaciones y concateno, en fin, pues esa clase primero es supremamente difícil de testear. Segundo, me puede inducir a errores. Y tercero, puede generar que finalmente pues llegue a cualquier cambio, por pequeño que sea, pues va a romper, ¿sí? Entonces, se recomiendan métodos pequeños y que sean expresivos, hagan lo que deben hacer de acuerdo a su título, de su nombre, que no haya duplicaciones ni comentarios innecesarios, como lo mencioné. En el caso de duplicaciones, si yo estoy escribiendo un código y ese código lo escribí en la parte de arriba y luego vuelvo y lo escribo en la parte de abajo, eso me dice a mí que debo extraerlo, un método por separado o una clase por separado. Entonces, es importante también que seamos como concretos en esa validación. Decir, oye, estas líneas de código las veo 2 o 3 veces en el código. Así el sonar no nos diga que efectivamente está excedida la duplicación de código, pero lo estamos evidenciando. Evitar hard code dentro de la
dentro del código, decir todas las palabritas que tenemos por ahí, eso se refiere a hardcode o código duro, palabritas dentro del código que nos dice, por ejemplo, la palabra límite o el endpoint tal, eh, recomendable o que se debería validar, extraerlo a constantes de modo que se puedan reusar. ¿Por qué? Porque yo utilizo la palabra, por ejemplo, límite en la línea uno, después lo límite en la línea 2. Por alguna razón me equivoqué y le puse límites en la tercera, ya se rompió. Entonces, extraer constantes y que se reusen dentro del código. Un manejo adecuado de excepciones y errores. Usualmente, pues, business exception, excepciones generales de negocio, o runtime exceptions, demás de cosas que nosotros como desarrolladores podemos ver que estos errores se pueden presentar. Entonces, ese manejo adecuado de qué es lo que pasa con esa excepción y que se puedan controlar, ¿verdad? Los errores se van a dar en algún momento, pero la diferencia surge entre si están controlados o no están controlados. Un uso correcto de logs. Que no, definitivamente no deben incluir datos sensibles. Ahorita vamos a andar un poquito con el tema de los logs y evitar lógica compleja en los controladores. Usualmente, bueno, tenemos diferentes capas, pero si yo tengo un controlador, ese controlador pues debería recibir y transmitir un servicio o un caso de uso que se encargue de la lógica dura. Si yo tengo una lógica compleja entre los controladores, entonces hay algo que se debe revisar o se debe validar. Bueno, Geraldine, hay preguntas hasta acá. Hasta el momento no tenemos preguntas, Sandra. Recuerden ir dejando las preguntas en el panel de preguntas y respuestas y ahí les vamos a ir respondiendo. Entendido. Vale, aquí les voy a mostrar unas reglas comunes, como les platicaba hace un ratito, que solamente hayan comentarios que son realmente relevantes dentro del código. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo en el caso de un test. Me dice given, un tipo, documento, existente, bla. Yo puedo obviar ese tipo de comentarios, entendiendo el nombre que tiene la clase, que tiene el método. En este caso, debería mantener en código de código proveído, ¿cierto? Se me dice exactamente qué es lo que hace el método. No tengo que decir punto A, punto B, punto C, punto D, que hace el código nuevo. Por ejemplo, ven en la línea de ese código nuevo y dice, intentamos cambiar el código. Pues no, son comentarios que no van al hogar, que no aportan al código, que ensucian visualmente, que contaminan la parte visual del desarrollador. Y entendemos que tenemos que hacer un código para que otros lo vean, entendiendo que pues tal vez hoy estamos nosotros, mañana va a llegar otra persona o viceversa. Ustedes llegan a otra organización y quisieran ver una calidad de código. Entonces hay que construir un código que cuando uno entra a la organización o baja un repositorio diga, o sea, vale la pena. Entonces hay que construir con esa visión y hay que validar con esa visión. Evitar hard code, usar single import. Aquí hay opiniones divididas en ese sentido. Hay organizaciones que prefieren el wildcard. El wildcard se denomina como ese asterisquito que ven ustedes en la pantalla en la parte de arriba, que nos dice que es como todas las demás, ¿sí? Todas las que están incluidas dentro de ese paquete. En general, pues nosotros recomendamos que haya single import, es decir, se importó mock, moquito, cada uno por separado. ¿Por qué lo recomendamos? Como para que los paquetes, aunque eso no tiene mucho impacto, por decirlo así, en Java, en la compilación de los paquetes, sí hay pequeñas diferencias cuando uno construye los paquetes. Entonces, recomendamos pues que sea single imports. Aquí les muestro cómo extraer la complejidad de métodos privados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un método gigante, como les decía, tiene 15, 16 puntos de validación. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Tenemos un método público, ¿cierto? Un método público principal o la entrada de la clase y todo lo demás que voy a separar lo separo dentro de métodos privados que estén únicamente para esa clase y voy extrayendo complejidad.
En este método que ustedes ven acá, enriquecemos, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener como punto tal, punto bla, pa, ta, ta, y empiece como 25 líneas, entonces extraigo a este método que hace específicamente eso y disminuyo la complejidad del método principal. En el punto de abajo podemos ver providers como tal. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, la parte de este provider en específico está encargado de generar SQL, ¿sí? Entonces, en lugar de tener muchos pedazos de SQL regados en diferentes clases, pues tengo un provider de estructura SQL que puedo utilizar, que puedo recopilar en diferentes partes del código y se dedica únicamente a eso. Listo. Entonces, que adicionalmente se haga una validación de pruebas y de cobertura de código. Aquí es importante, digamos que en algunas organizaciones, en los pipelines de Jenkins o en general los pipelines, validan la cobertura mínima de código, digamos, mayor a 80, mayor a 90, pero código total, overall code. Sin embargo, nosotros deberíamos ser conscientes de que, por ejemplo, el primer desarrollador subió código al 95. El segundo desarrollador dijo, pues si tiene 95, no necesito hacer pruebas, va sin pruebas. Pasa el pipeline hasta que llega el punto que al desarrollador 5, pues ya le tocó subir el 100% porque si no pasa las pruebas, pues se va a romper. Entonces, en algunas organizaciones sí hacen la validación de que el código sea, la cobertura mínima sea del 80% en código nuevo. eh, Sin embargo, nosotros como desarrolladores y en la revisión par deberíamos validar que la cobertura del código nuevo sea mayor al 80% de lo que estoy generando, o en 95, depende de la característica que tenga la organización. Entonces, ¿qué sugiero yo en ese caso? Venga, si yo no voy a levantar el servidor en mi computadora y voy a correr el sonar, pues digo, oye, vale, tengo el código, mándame el resultado del sonar para ese código, o en línea, muéstrame el resultado del sonar. Entonces ahí voy a validar que efectivamente esté en la pantalla de nuevo, efectivamente una cobertura superior al 80%. Que haya pruebas unitarias eh, y de integración relevantes. En algunos casos, lo que se hace es construir pruebas de unitarias falsas, o sea, pruebas que sí te hacen alcanzar la cobertura, pero realmente no están testeando. Entonces, es importante que las pruebas unitarias que estoy entregando sean unas pruebas unitarias que efectivamente sí están testeando, efectivamente sí estén validando el código. Y esa es una de las cosas que se pueden validar en la revisión paro, que se deberían validar, que efectivamente no todas las pruebas unitarias, tal vez porque nunca terminaríamos una revisión par, pero una en específico, algo relevante, validemos así de grosso modo. Vemos que cuando uno va revisando eh, con regularidad, va agarrando muy rápido qué es lo que tiene que testear, a qué punto tiene que llegar. Entonces, ese es uno de los puntos que efectivamente los test hagan lo que deben hacer. Casos negativos o límites incluidos, entonces no solamente se trata de testear el happy path, sino, venga, ¿qué pasa en caso de excepciones? Si efectivamente, si yo le mando un valor de error, si me va a reventar el error o si me va a lanzar la excepción. Esa parte debería ser testeada en las pruebas unitarias. Test legibles con datos significativos, entonces también en el nombramiento de los test, pues deben ser descriptivos los test en las clases que deben ser adecuadamente. Es importante hacer pruebas de integración en el sentido que haya efectivamente como validaciones, no sé, voy a pasar por el punto A, B, C, hago los test unitarios del punto A, test unitario del punto B, test unitario del punto C y unas pruebas de integración para los tres. No moquear en exceso. eh, en este sentido es más priorizar los flujos. O sea, yo voy a testear un flujo de integración, entonces no moqueo el punto A, B y C o la respuesta, sino que pruebo desde el punto A hasta el punto C con un solo moque inicial. Y voy probando que efectivamente cada punto me dé los valores correctos.
Asegurar que los tests se ejecuten de forma rápida y aislada. Em, hay veces que eh, corriendo un pipeline nos encontramos con que las pruebas unitarias duran una eternidad, duran 20 minutos, 30 minutos. Y esto nos demuestra tal vez que los tests no están siendo aislados o no se están testeando adecuadamente. Entonces, es importante también validar cómo se están generando los test. Hay formas de generar test de manera aislada, que sean cortos y que los test sean generados rápidamente. Y también está la forma difícil, ¿no? Que nos va a generar pipelines que duran una eternidad y cada vez que los ejecutamos nos podemos ir a tomar, a almorzar y a regresar después a la hora. Finalmente, usar clases utilitarias para pruebas. Aquí les quiero mostrar a qué me refiero con usar clases utilitarias para pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar en la parte de arriba tenemos una clase utilitaria que es un test data. Esta clase pues tiene diferentes constantes que yo utilizo dentro de una clase, dentro de un test. Diferencias abismales con respecto a la generación de código. Vemos que un código de un test se puede reducir bastante a 5 líneas si yo utilizo una clase utilitaria de test. Comparado con lo que ustedes ven en la parte izquierda, que es el test Safe Person Success. Y en este punto yo cada uno como de los puntos voy escribiendo cada uno de los errores primero, da para errores, ¿sí? Y te puedes durar horas debugueando, ¿por qué el test no me funciona? Y resulta que había una minúscula. Entonces ahí me saqué los ojos, duré un montón de tiempo, llamé a Pepito para que me ayudara porque el test no funciona, se dañó Moquito. Resulta que fue un pequeño error que yo introduje dentro del test, que se hubiera podido evitar utilizando test utilitarios. André, tenemos Ok, acá algunas preguntas. adelante. Listo. La primera pregunta de Steven nos dice, ¿cuándo crees que empiezas a caer en la sobreingeniería? Pasa que a veces uno puede complicarse bastante tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Em, yo creo que eso es práctica, la práctica hace al maestro. Al principio, cuando uno empieza a construir y busca N caminos en, en trayectorias y no sé, tal vez por eso al principio cuando uno empieza a desarrollar, para hacer un método se puede tardar 2 días. Pero a través de la experiencia uno dice, bueno, ya conoce buenas prácticas, puede utilizar la IA para desarrollar. Hay prácticas en la industria que son usuales y que han sido a partir de la experiencia de muchos, muchos años. No se trata de inventar la rueda, que nos dicen cuáles son las prácticas recomendadas. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esta revisión de código en específico, em, ese es como el pasito que nos da la carita feliz de que de lo que estoy haciendo yo es correcto. Entonces, la respuesta es, eso te lo dice la experiencia a través del tiempo. Vas a saber cuándo estás haciendo sobre ingeniería y cuándo estás haciendo lo que se requiere para que salga bien. Muchas gracias, André. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿es posible hacer la validación de las pruebas unitarias de forma automática en los pipelines? Sí, usualmente la validación de las pruebas unitarias, nosotros tenemos un step dentro del pipeline que corre las pruebas unitarias y dice check, ¿verdad? También usualmente, pues se maneja la validación de sonar y nos dice, pues está por encima del 80% o no. Sin embargo, pues, ¿qué se recomienda? Háganlo, bajen, como les decía, sonar localmente, ejecútenlo localmente y van a poder validar que efectivamente la cobertura del código nuevo está ok antes de que pase el pipeline y se rompa, ¿sí? Eh, tam- es importante que lo que nosotros entregamos
a los pipelines, a las siguientes ramas, sea algo que sabemos que va a pasar, ¿no? Si yo, ¿para qué voy a lanzar un merge a develop, se hizo la revisión par, no se validó eso, y va a romper, ¿sí? Cuando yo pude haber hecho esa misma ejecución antes en mi local y validé que está bien, va. ¿Sí? Es como ese punto. Listo, Andrew. Por acá tenemos una última pregunta que dice, ¿el porcentaje de cobertura de pruebas debería ser igual en todas las capas del código, casos de uso, driving adapters, etcétera, o es variable? Debería ser la misma en todas las capas. Usualmente lo que nosotros hacemos es que lo que son los config se excluyen. Hay organizaciones que no las excluyen, que van todo, pero usualmente lo que son los config no se testean. Las interfaces no se testean porque se testean las implementaciones, pero la cobertura debe ser la misma para todas las capas. Listo, André, gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Ok, listo. Vale, ahora vamos con lo que es documentación, porque eso también es supremamente importante en el desarrollo de software. ¿Qué vamos a entregar de documentación? Yo puedo entregar un código súper espectacular, pero un código que nadie va a recordar mañana. ¿Sí? Entonces, se entregó el proyecto, nos fuimos, llegó otra persona y dice, ¿y esto qué hace? ¿Para qué sirve esto? ¿Con qué me lo como? No hay nada, no hay documentación de la API, cuál es el request que recibe, cuál es la respuesta, que entonces tú te quedas ahí como probando a ver hasta cuándo y esto no debería ser, no debería pasar porque dentro de la validación, dentro de nuestro ejercicio como desarrolladores y dentro del ejercicio de la revisión par, se debe validar que esa documentación esté. Y finalmente, en Cuba también deben validar que la documentación se está entregando. ¿Sí? ¿Qué entendemos como documentación y mantenibilidad? Primero, que la descripción sea clara en el merge request, que nos resuelva qué, por qué y cómo. ¿Sí? Yo voy a mandar un merge request y voy a poner, no sé, la funcionalidad, no, visualización de los lotes de producción. ¿Sí? Entonces, ese merge request ya me dice que efectivamente estoy entregando una visualización o un servicio que me muestra los lotes de producción. Diferente a que yo diga, no sé, fix, que sea, ¿sí? O un feature, que hace ese feature, ¿sí? Entonces, si yo voy mañana y digo, necesito regresar por alguna razón en un commit, irme hacia atrás, yo voy a poder decir, ah, mire, en este commit inyecté tal cosa, en este commit Pepito resolvió tal feature. Entonces puedo regresar en el tiempo y saber exactamente qué se entregó en cada uno de los puntos. Un Java Docs o comentarios solamente que agreguen valor, como lo mencionaba anteriormente. Si ya tengo un método que es complejo, usualmente lo utilizamos mucho cuando estamos haciendo ETLs. Ese método en específico hace tal cosa y eso es relevante, ese comentario debe ir. ¿Sí? Nosotros deberíamos poder saber cuándo es algo relevante y que así lo tengas el método supremamente clarísimo, el nombre pues, supremamente clarísimo, debería pues tener un comentario específico. Entonces, esto también se hace, también se determina a través de la experiencia y pues como tú lo estás diseñando, ¿no? Validar el README, los endpoints o los diagramas, extender la arquitectura. Si yo, no sé, entregué un microservicio completo, un ejemplo, pues debería haberlo extendido también en la arquitectura. Si se diseñó la arquitectura en ese momento o si, no, si en ese caso hay organizaciones que no tienen arquitectos, sino que los mismos desarrolladores van creando y generando solución a través de la experiencia, entonces hay que extender los diagramas o el diagrama de proceso, un diagrama de flujo, cuando estamos hablando de cosas que impactan, ¿verdad? El código debe ser entendible, sin explicación adicional y usar herramientas de documentación de APIs. Cuando estamos entregando un API, entonces vamos a entregar un Swagger o vamos a entregar una colección de Postman, pero como les platico, que efectivamente yo sepa que el endpoint tal me tiene un request, una solicitud, un request, un payload, que es este, que recibe 5 campos, y que cada campo, este es un string, este es un entero, este es un ID y un UID, y voy a entregar una respuesta. ¿Sí? Que me recibe 4 o 5 campos y si tengo un error, le voy a volver el 400
Si tengo un error del lado, del lado de servidor, voy a recibir un 500 o un aceptado, un 201, etc. Eso debe estar dentro de la documentación. Vale. Vamos con la parte también de, en cierta forma, pues es documentación, que son los logs. A veces se deja como a un lado este tema de los logs, pero nosotros como desarrolladores y en una revisión par debemos validar que los logs estén, ¿sí? Porque si yo estoy en este momento desarrollando, ¿cierto? Yo estoy en desarrollo, pasé a producción, así se fue, ¿sí? Y dentro de 2 meses, 3 meses, dentro de un año se rompió. Se rompió el flujo, no funciona. Entonces ya los desarrolladores no están dentro de la organización y yo voy a entrar, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a mirar los logs, a ver qué es lo que me dicen, en dónde me quedé. Y resulta que no hay un ID de trazabilidad, no me dice dónde entró la transacción, dónde salió, no hay nada. O puede ser unos logs, que sí hay logs, pero que no me describen absolutamente nada de qué pasó en el flujo y pues ahí uno se puede morir debogueando de verdad sesiones de miles de horas tratando de encontrar un error. Entonces, importantísimo usar Trace ID o Correlation ID, o bueno, en general, IDs de trazabilidad, depende de lo que se utiliza en la organización. Tener logs como mínimo, como mínimo al inicio y al final de la operación. Quiere decir que si yo tengo un endpoint, un servicio, entonces yo voy a decir, oye, se recibe la transacción tal, ¿sí? En esta partecita en el controlador recibí tal transacción y al final de la operación, no sé, efectivamente la operé y entregué la respuesta. Se entrega la respuesta del ID tal. Entonces ya, por lo mínimo son esos dos. Usualmente pues se recomienda que haya muchos más de puntos relevantes, ¿no? Como que no cada línea como un log, que finalmente uno se pierde leyendo logs, pero sí logs que son relevantes. Centralizar mensajes y constantes también, pues no recomendamos que estén también hardcodeados dentro del código de log, yo no sé qué, entonces extraerlo a un archivo de constantes, de modo que se puedan reusar, por ejemplo, consulta exitosa, bla, bla, bla. Yo lo puedo reusar en diferentes puntos de la aplicación, dentro de distintas clases y puedo centralizarlas. Evitar logs con información sensible o redundante. Es importantísimo que nosotros no loguemos, por ejemplo, sabemos que información confidencial, como el número de la cédula, el número de la cuenta de la persona, y esto se ve bastante que imprimimos los logs, el número del nombre de la persona, número de cuenta tal y casi que el password. Entonces, esa información sensible no debe estar impresa en logs y no deben ser como logs redundantes. Punto A, lo mismo, punto B, lo mismo. Yo como que no tengo algo que sea relevante dentro de los logs. 4 tipos de logs. El primero, el log debug, que nosotros eh, usualmente usamos en desarrollo para debugar. ¿Sí? Entonces, log.debug y es una información útil para depuración. Ojo, no se trata de información confidencial, no se trata de información sensible, pero sí que nos loguee los flujos o los valores intermedios que estamos llevando dentro de la aplicación y que repito, sean relevantes, ¿sí? O sea, que yo lo estoy diseñando y yo digo, uy, jue madre, aquí tengo que mapear, necesito saber qué resultado tengo. O aquí uní una lista y entonces necesito saber qué resultado tengo. Entonces ahí mando un log de book. Log info, eventos normales del sistema, usualmente información relevante para los flujos. Usualmente esos log info son los que se van también se pueden ir a producción. ¿Sí? Entonces eso es log info, información de inicio y cierre que yo pueda entrar al EKS, entrar al CloudWatch y ver esos logcitos esto le puede salvar la vida a cualquiera, de verdad, cuando esté logueando, esté debugueando. Un warn que nos dice que algo inesperado no se rompió el proceso, pero que pudo haberse roto, entonces un warning del fallo, de la alerta que se presentó. Y un error que pues, nos dice efectivamente que se presentó un fallo real. Usualmente estos log error eh, se requiere pues que se controlen y pues nos dice, bueno, algo falló, ¿sí? Esto ya, el warn nos dice, pudo haber fallado, ¿cierto? Nos alerta de, venga.
falta tal dato, mando el default, ¿no? Y el error ya dice, estalló. Entonces, esos log error también son importantes que estén dentro del producto. Vamos Geraldine, con ¿preguntas? las preguntas, sí. Sí. Por acá tenemos unas preguntas. La primera dice, ¿existe algún estándar para la documentación de los poderes? ¿Para la documentación de qué? Perdón. Pérez. Ah, de los pull requests. Sí, no existe un estándar como tal. Les voy a mostrar en la siguiente diapositiva qué sería un feedback adecuado para un pull request o para un merge request, una revisión par. ¿Más preguntas, Geraldine? Sí, sí, por acá tenemos, en ese caso se recomendaría el uso de un log por capa. Sí, 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 totalmente. Como les digo, como mínimo al inicio o al final de la operación, pero sí recomendaría que haya por lo menos un log por capa por de paso que ha pasado, que ha ejecutado algún proceso importante. Gracias, André. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿los logs excesivos pueden llegar a resultar mala práctica o es buena práctica colocar muchos logs? Como les digo, los logs excesivos también son muy mala práctica. Es logs relevantes, que efectivamente un valor agregado. No se trata de poner logs por cada una de las líneas, no ha pasado absolutamente nada, mayor cosa, solamente lo cambié a un uppercase, no sé, que no, digamos que algo que no sea relevante, pues no, es ya lo contrario, ya es mala práctica. Muy poco ni demasiado. Eso, y una última pregunta dice, dices que no usar identificación del usuario en los logs, pero si necesito realizar una traza de un cliente en específico, sí Usamos UIDs, por ejemplo, depende del tipo, pero aquí lo que mencionaba en específico es que se han visto, se han visto de verdad casos en los que en esos logs viene tipo, número de identificación, número de cuenta y hasta el password. Y después un atacante entra, coge esos logs y ya tiene todo, ¿verdad? O imprimes la contraseña no sé, del que te mandó, no sé, la contraseña de la base de datos. En fin, eso son datos sensibles que no deberían ir. Em, de pronto un identificador que solamente se entienda dentro de la aplicación podría funcionar, pero sí hay que tener mucho cuidado con los datos sensibles de los usuarios. listo, André, por ahora esas son las preguntas. Gracias. Vale, listo. Entonces, para eh, la pregunta acerca de cómo sería una buena retroalimentación, aquí les quiero compartir que pues nosotros hicimos la revisión par, ¿cierto? Nos sentamos con la persona, hicimos la revisión par, tal vez tú le escribas, le digas, ven, hay que mejorar a punto A, punto B, punto C, pero hay que dar un feedback. Siempre un feedback debe estar por escrito. Usualmente nosotros hacemos esto dentro de los repositorios. Por ejemplo, en GitLab o en GitHub puedes dejar el comentario de la revisión de código que hiciste, o en algunas organizaciones hay documentación específica para los peer reviews. Si no, se pueden dejar directamente, como les digo, dentro del repositorio cuando se haga la aprobación. ¿Qué sería un mal feedback? O sea, ¿qué es eso? Eso no me dice, no me da un valor agregado, no me dice absolutamente nada. O un funciona, mergea, o un check, ok, perfecto, no me da un valor agregado, ¿sí? No, o sea, entiendo por el contexto de que sí está bien, pero no me da un valor. Y pudiste haber hecho un peer review, una revisión de supremamente calidad, pero eso no habla bien de la respuesta, ¿sí? De lo que se presentó. Un buen feedback puede ser, oye, hay que agregar validación por valores nulos antes de un mapper, hay un problema con la capa, ¿sí? Hablando de que, digamos que hubieran cosas que corregir, ¿no? Falta cobertura en la prueba de error del servicio, en tal línea de código, en tal línea de código, no sé, el atributo no está nombrado adecuadamente, o estás utilizando nombramientos en inglés, o en nombramientos en español, perdón, de las variables. Entiendo que pues usualmente en la industria los atributos, los métodos, la codificación se hace en inglés. em, Cosas como esas, ¿sí? Un feedback positivo, o sea, cuando ya vas a probar,
sería, por ejemplo, si cumple la funcionalidad, la cobertura está por encima del 85% o la cobertura quedó por encima del 90%, hay una adecuada separación de responsabilidades, la clase efectivamente tiene una sola responsabilidad, cosas como esas que evidencien, ¿sí?, que se hizo el trabajo, ¿sí? A veces nosotros pecamos porque nosotros podemos hacer un excelente trabajo, pero nuestro feedback, nuestra retroalimentación o lo que estamos demostrando no lo refleja. Entonces hay que ser profesionales en cada uno de los aspectos, no solamente hacer una revisión profesional, sino que el feedback que estamos entregando sea profesional también. O un código satisface los criterios de calidad, arquitectura y funcionalidad. Ahí estoy siendo clara de lo que, de lo que validé y que satisface esas necesidades. Eh, ok. Resumiendo, entonces, como para recapitular lo que hemos visto hasta el momento, o lo que hemos platicado el día de hoy, qué es un peer review adecuado, que valida un peer review adecuado, que cumple la funcionalidad esperada, que respeta la arquitectura y el estilo de desarrollo, que haya código limpio que sea mantenible a través del tiempo, que haya coberturas de pruebas adecuadas, tanto de integración como de unitarias, como le platicamos hace un rato, que hayan lo correctos y útiles, que estén, que sean realmente relevantes, como lo hemos mencionado, y que haya una documentación adecuada. Eso es a grosso modo lo que deberíamos revisar en una revisión para. Y me gustaría cerrar con este punto y es que cada revisión es una oportunidad para elevar la calidad del equipo, para elevar la calidad no solamente del código, sino del equipo, fortalecernos, aprender de nuestro par, tanto la persona que revisa como la persona la que fue revisado. Ahí siempre vamos a aprender distintas cosas y hay mucho valor y hay mucho crecimiento en estas revisiones. Eso es lo que tenía para compartirles. Geraldine, ¿hay más preguntas? Muchas gracias, Andrés. Sí, tenemos acá un par de preguntas. Dice que si el feedback se puede automatizar. Pues se podría automatizar, sin embargo, pues no entiendo, no, o sea, si yo estoy como un reviewer, no podría automatizar un feedback. O sea, usualmente lo genero, ¿no? O sea, debería ser un feedback de una persona que es la persona que está revisando. Gracias, André. Y la última pregunta dice, ¿qué práctica se recomienda para que las revisiones PAR no afecten la velocidad de las entregas? Eh, Recomendaciones, depende de la funcionalidad. También es bien importantísimo qué funcionalidad estamos entregando. Si es una funcionalidad que es muy importante, yo creo que hay que darle el tiempo para hacerlo. Hay otras inyecciones que son supremamente rápidas, se revisan rápidamente. Eso depende de lo que estás entregando, ¿cierto? De la funcionalidad y por eso es importante que cada pull request o cada mesh request refleje una sola responsabilidad, una sola funcionalidad, de modo que yo diga, "Uy, esta funcionalidad, ¿sabes qué? Es súper importante, súper core de la aplicación, necesito sentarme y revisarla". Por otro lado, tal vez este fix es súper fácil, lo veo fácilmente, eh, lo puedo validar y aprobar rápidamente, ¿sí? Em, pero el mensaje que quiero darles, que la revisión par es un mal necesario, si lo quieren ver de esa manera. No, es una práctica supremamente importante de la industria que nos permite asegurar que efectivamente, o no asegurar, reducir la posibilidad a errores dentro de producción. Entonces, muchas personas verán como mal necesario las pruebas unitarias también, pero eso nos dice que no se están inyectando errores, que efectivamente todo funciona como debería funcionar y es la misma práctica lo que es una revisión par. Hay que meterle el tiempo, ¿sí? Hay que hacer un código de calidad, hay que hacer una revisión y hay que hacer documentación. O sea, todas las partes del proceso de ingeniería de software son importantes en el proceso. Listo, Andrea, muchísimas gracias por este espacio, por compartir tu conocimiento y muchísimas gracias también a todos por unirse a este espacio. De verdad, las memorias van a ser enviadas pues esta semana, en lo posible mañana de este espacio. Entonces, gracias a todos y que tengan una feliz noche.